Settling down, my text go to the screen. You know better than that. I come around when you least expect me. I'm sitting at the bar when your glass is empty. You thinking that the song's coming home to tempt me. I need to be alone like the way you left me. You start calling. A ver, de nuevo. Hola, mi nombre es Zulema Lucas, de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Juan Misael Saracho. En esta ocasión les voy a explicar sobre el Data Warehouse, es mi tema de investigación. Empezamos. Tener en cuenta que pueden hacer clic en las imágenes para que les direccione en su ubicación actual. Introducción. Un Data Warehouse es una colección de tecnologías de soporte de decisiones dirigido a permitir al trabajador del conocimiento, ejecutivo, administrador, analista, tomar mejoras y más rápidas decisiones. La Data Warehouse es actualmente el centro de atención de las grandes instituciones porque provee un ambiente para que las organizaciones hagan un mejor uso de la información que esté siendo administrada por diversas aplicaciones operacionales. Esta tecnología ayuda a la organización a responder preguntas esenciales para la toma de decisiones que le permiten obtener ventajas competitivas y mejorar su posición en el mercado en el que opera. Algunas de las preguntas podrían ser: ¿cuál es el perfil de mis clientes? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cuál es la rentabilidad que me deja? ¿Cuál es el riesgo que corro con él? ¿Qué servicios y productos utiliza y cómo puedo incrementarlo? Como verán, aquí tenemos una imagen del Data Warehouse de más o menos cómo funciona. A continuación tenemos la definición. Esta definición es de Bill Inman, la cual dice que un almacén de datos es una recopilación de datos orientada al tema, integrada, variable en el tiempo y no volátil en apoyo del proceso de toma de decisiones de la administración. Otra definición que más o menos entendí es que la ventaja principal de este tipo de bases de datos radica en las estructuras en las que se almacena la información, modelos de tablas en estrella, en copo de nieve, cubos relacionales, etc. Este tipo de persistencia de la información es homogénea y fiable y permite la consulta y el tratamiento jerarquizado de la misma, siempre en un entorno diferente a los sistemas operacionales. Aquí veremos una imagen del Data Warehouse de cómo más o menos está funcionando, al igual que el anterior, ya que hay varias versiones. Características. Un Data Warehouse se caracteriza por ser integrado, temático, de tiempo variante y no volátil. Integrado. Los datos almacenados en el Data Warehouse deben integrarse en una estructura consistente. La información suele estructurarse también en distintos niveles de detalle para adecuarse a las distintas necesidades de los usuarios. En la siguiente imagen podemos ver cómo se maneja la información en distintas aplicaciones. Y lo que buscamos con la integración sería escoger de todas un estándar de información para que uniformice los datos y se introduzcan al repositorio, como muestra en la imagen. El otro tenemos el temático. Solo los datos necesarios para el proceso de generación del conocimiento del negocio se integran desde el dato operacional. El temático. Los datos se organizan por temas para facilitar su acceso y entendimiento por parte de los usuarios finales. Por ejemplo, todos los datos sobre clientes pueden ser consolidados en una sola tabla del Data Warehouse. De esta forma, las peticiones de información sobre clientes serán más fáciles de responder, dado que toda la información reside en el mismo lugar. En la siguiente imagen se muestra cómo se maneja un sistema de información orientada a sus aplicaciones y otra temática. Una diferencia importante entre estas está en la interrelación de la información. A continuación tenemos de tiempo variante. El tiempo es parte implícita de la información contenida
en un Data Data House. En los sistemas operacionales los datos siempre reflejan el estado de la calidad del negocio. En esto del tiempo variante, los datos históricos son de poco uso en el procedimiento operacional. La información del depósito, por el contrario, debe incluir los datos históricos para usarse en la identificación y evaluación de las tendencias, como muestra en la siguiente imagen que está al lado. A continuación tenemos el no volátil. El almacén de información de un Data Data House existe, pero no es modificado. La información es por tanto permanente, significando la actualización del Data Data House, la incorporación de los últimos valores que tomaron las distintas variables contenidas en él sin ningún tipo de acción sobre la que ya existía. Como se puede observar en la imagen, en la base de datos operacional, la actualizar, borrar y modificar se hace regularmente, mientras en el Data Data House sea una sola actualización. Esto hace que cuando tengamos que tomar una decisión con esta información, tengamos seguridad de esta. A continuación tenemos la arquitectura. El primer marco que está subrayado con rojito es el OLTP, como dice ahí. Representa toda aquella información transaccional que genera la empresa en accionar diario, además de las fuentes externas con las que puede llegar a disponer. Luego tenemos el Load Manager. Esto sirve para poder extraer los datos de la OLTP para luego manipularlos, integrarlos y transformarlos para posteriormente cargar los resultados obtenidos en el de Data Data House. Es necesario contar con algún sistema que se encargue de ello. Precisamente la integración de datos en quien cumplirá con la fin. A continuación tenemos el Data Data House Manager. El Data Data House Manager se encarga de transformar e integrar los datos fuentes y del almacenamiento intermedio en un modelo adecuado para la toma de decisiones, realizar todas las funciones de definición y manipulación del depósito de datos para poder soportar todos los procesos de gestión del mismo. El otro es el Query Manager. Este componente realiza las operaciones necesarias para soportar los procesos de gestión, ejecución de consultas relacionales tales como join y agregaciones, y de consultas propias del análisis de datos como drill up y drill down. El siguiente es las herramientas de consulta y análisis. Las herramientas de consulta y análisis son sistemas que permiten a los usuarios realizar la exploración de datos del Data Data House. Básicamente constituyen el nexo entre el dispositivo de datos y los usuarios. El último serían los usuarios. Los usuarios que posee el Data Data House son aquellos que se encargan de tomar decisiones y de planificar las actividades del negocio. Es por ello que se hace tanto énfasis en la integración, limpieza de datos, etc., para poder conseguir que la información posea toda la calidad posible. A continuación tenemos la metodología. En la metodología tenemos las fases por un lado y las etapas por el otro lado. Las fases son la definición de los objetivos, definición de los requerimientos de información, diseño y modelización, implementación y revisión. La primera, ¿qué quiere decir? Definición de los objetivos, que se debe de tener bien claro los objetivos que se necesitan o que se requieren. La segunda, definición de los requerimientos de información. Debemos de definir los requerimientos que nos están pidiendo, hay que definirlos más a fondo. El tercero, el diseño y modelización. Hay que diseñar un diseño para mostrarlo y luego modelizarlo de manera específica para que el cliente pueda entenderlo. El cuarto, implementación. Implementamos tanto la información obtenida por un lado, el diseño y modelización para la implementación ya de algo.
El quinto sería la revisión. En este caso de la revisión hay que revisar si todos los pasos están bien cumplidos. Luego tenemos las etapas. Etapas tenemos la definición de los objetivos. Como había dicho, hay que definir los objetivos para poder continuar. Luego tenemos la presentación de informes. La etapa inicial de implementación del Data Warehouse por lo general se centra en la presentación de informes provenientes de una sola fuente de autenticación dentro de la organización. Luego tenemos el almacenamiento activo. El amplio papel que juega un activo Data Warehouse en los aspectos operativos de apoyo a las decisiones, el incentivo más que el negocio ha de automatizar los procesos de decisión. Luego tenemos predecir. Esta etapa requiere de herramientas de minería de datos para la construcción de modelos predecibles con detalles históricos. Luego tenemos el análisis. En esta etapa de implementación, la toma de decisiones se centra menos en lo que ha sucedido y más por qué va a suceder. Luego tenemos la puesta en funcionamiento. La evolución de la puesta en marcha o funcionamiento en esta etapa comienza a ponernos en el ámbito activo del almacenamiento de datos. Luego tenemos las ventajas, como dice ahí. 1. Proporciona información clave para la toma de decisiones empresariales. 2. Mejora la calidad de las decisiones tomadas. 3. Especialmente útil para el medio y largo plazo. 4. Son sistemas relativamente sencillos de instalar si las fuentes de datos y los objetivos están claros. 5. Muy útiles para el almacenamiento de análisis y consultas de históricos. 6. Proporciona un gran poder de procesamiento de información. Entre estas hay más ventajas, en las cuales yo puse algunas nomás. Luego tenemos las desventajas. Al igual que las ventajas, existen más, pero yo solo voy a mencionar estas. 1. No es muy útil para la toma de decisiones en tiempo real, debido al largo tiempo de procesamiento que puede requerir. En cualquier caso, la tendencia de los productos actuales, junto con los avances del hardware, es la solvencia este problema, convirtiendo la desventaja en una ventaja. 2. Requiere de continua limpieza, transformación e integración de datos. 3. Requiere de mantenimiento. 5. En un proceso de implantación puede ser dificultoso ante los diferentes objetivos de organización. Luego tenemos las utilidades y aplicaciones. Luego tenemos las utilidades y las aplicaciones. En mi caso solo voy a mencionar 4, pero hay más. 1 sería el Data Warehouse y análisis de riesgo financiero. Utilidades y aplicaciones. Son las siguientes 4. Hay más utilidades, solo voy a mencionar estas. Data Warehouse y análisis de riesgo financiero. El Data Warehouse aplicado al análisis de riesgos financieros ofrece capacidades avanzadas de desarrollo de aplicaciones para dar soporte a las diversas actividades de gestión de riesgos. Luego tenemos el Data Warehouse y sistemas de marketing. Las aplicaciones de tecnologías de Data Warehouse suponen un nuevo enfoque de marketing, haciendo uso del marketing de base de datos. En efecto, un sistema de marketing warehouse implica un marketing científico, analítico y experto, basado en el conocimiento de clientes, productos, canales, mercado. Luego tenemos el Data Warehouse y el análisis de riesgo de crédito. En esta, la información relativa a clientes y su entorno se ha convertido en una fuente de prevención de riesgos de crédito. La última sería el Data Warehouse, otras áreas de aplicación.
Otras áreas de la empresa han aplicado las soluciones que proporcionan la tecnología Data Data House para mejorar gran parte de sus procesos actuales, como se utiliza en la medicina, en proyectos grandes, proyectos pequeños, para guardar la información para que no se pierda. Luego tenemos la conclusión. El concepto del Data Data House está teniendo una gran aplicación en la actualidad para el desarrollo de las empresas como almacén de datos. Para diseñar una buena arquitectura de Data Data House es necesario, como primer paso, conocer bien los requerimientos del negocio y hacer un estudio profundo de todas aquellas fuentes externas que nos van a suministrar, ayudar a los datos. Además, hacer un buen diseño del área de transformación de datos. ¿Cuáles son las transformaciones que se van a realizar y cómo se van a implementar? El modelo dimensional con sus tablas ya hechas y de dimensiones en el segundo paso a seguir. Y por eso el Data Data House es un almacén de datos muy eficaz y actualmente ha sido utilizado mucho. Muchas gracias por su atención y espero que hayan entendido. Chao.